La tráquea es la continuación de la laringe, desciende por delante del esófago, inicia de la sexta vértebra cervical y termina en la bifurcación de la carina de la cuarta o quinta vértebra torácica. Esta se ubica centralmente y rectilínea, mide de 10 a 15 centímetros de longitud y tiene de 15 a 20 anillos. Su estructura es externamente fibrosa, cartilaginosa y submucosa y mucosa. Tiene un segmento cervical y uno torácico. Por delante observamos la glándula tiroides, la arteria tiroidea de Neubauer, las venas tiroideas inferiores y los músculos infrayoideos. Por detrás el esófago, la columna cervical, los músculos prevertebrales. Lateralmente los lóbulos tiroideos, el nervio laringio recurrente y las arterias inferiores tiroideas. En la vista anterior del segmento torácico tenemos al tronco arterial pulmonar, el callado de la aorta donde también está la carótida común izquierda y los restos del timo. Posteriormente tenemos al esófago y la vértebra dorsal. Lateralmente la pleura mediastínica, el nervio vago derecho, el tronco brachiocefálico, la vena cava superior. La tráquea en vasos y nervios va a estar irrigada superiormente por arterias tiroideas inferiores e inferiormente por arterias bronquiales del drenaje venoso que es a cargo de las venas tiroideas inferiores. La inervación va a ser dada por las fibras parasimpáticas del vago, como también las fibras simpáticas de la cadena simpática. Van a resultar los bronquios de la bifurcación de la tráquea y van a ser unos órganos cartilaginosos que van a ir dirigidos al pulmón. El bronquio principal derecho va a ser más grueso y vertical que el izquierdo y externamente van a ser cilíndricos, interiormente lisos y de color rosado. El bronquio derecho va a tener el bronquio lobular superior, que es el bronquio segmentario apical, dorsal y el ventral. Y el bronquio lobular medio va a tener al bronquio segmentario lateral y el medial. El bronquio lobular inferior va a tener el bronquio segmentario de Nelson, el paracardíaco, el basal anterior, el laterobasal y el término basal. El bronquio izquierdo va a tener el bronquio lobular superior que se va a dividir en superior e inferior, que es el bronquio segmentario ápico, el dorsal y el ventral. En el inferior, el lingular superior y el lingular inferior. En el bronquio lobular inferior vamos a tener al bronquio segmentario de Nelson, el anteromedio basal, el laterobasal y el término basal. Pulmones son los órganos parenquimatosos, elásticos y esenciales de la respiración. Son órganos de la hematosis, es decir, la sangre venosa se transforma en sangre arterial. En su situación, los pulmones están contenidos en el tórax, cuyas paredes se adaptan a la forma de los órganos vecinos. Son dos, derecho e izquierdo, ambos separados por el mediastino. Su volumen depende de la capacidad torácica, del estado de expiración o inspiración. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. En su altura, el pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque la cúpula derecha del diafragma es alta. El lóbulo derecho del hígado lo empuja hacia arriba y más ancha porque el corazón y el pericardio se encuentran más hacia la izquierda. El peso. El pulmón derecho pesa más que el izquierdo. El peso total en un hombre adulto es de 1.300 gramos, 700 para el derecho y 600 para el izquierdo. En la mujer es de 550 gramos el derecho y 450 gramos el izquierdo. El pulmón que has respirado es más liviano que el agua y el pulmón sin respirar tiene más característica inversa. En su capacidad se mide por cantidad de aire que contiene así en el hombre adulto. Será después de una inspiración forzada de 5.000 centímetros cúbicos, después de una inspiración normal de 3.500 centímetros cúbicos. Este último comprende el aire de la respiración normal, el aire de la reserva respiratoria y el aire residual. El aire de la respiración, llamado también volumen consciente, en su color tiene una superficie lisa y brillante, debido al revestimiento visceral de la pleura. La coloración varía con la edad.
en un niño antes de nacer es rojo, rosado en el niño que has respirado y azul en el adulto. También se puede observar unos depósitos pigmentarios en su superficie a medida que va avanzando con la edad. En su consistencia es de consistencia blanda que se deprime con una débil presión. En su consistencia es blanda que se deprime con una débil presión. Se puede comparar con una esponja. Tiene una gran elasticidad porque se recupera su volumen el pulmón. Distendido es semejante a una esponja. Topografía toracopulmonar. La relación varía de un individuo a otro y al momento del estado de expiración o inspiración. Los puntos culminantes del vértice del pulmón. En la parte media de la primera costilla, el vértice del pulmón sobresale a 1.5 centímetros y en el tramo medial del cartílago consta de 5 centímetros. El vértice pulmonar sobresale de la parte interna. Es la clavícula de 2 o 3 centímetros a 4 o 4.5 centímetros por fuera de la línea medial. El borde anterior comprende dos segmentos, segmento superior y segmento inferior. El borde inferior a la izquierda y a la derecha. Las cisuras o figuras interlobulares, cisura del pulmón izquierdo, cisura mayor o oblicua del pulmón derecho. En su constitución pulmonar se encuentra constituidos por el árbol bronquial, las arterias y venas pulmonares, vasos bronquiales, linfáticos, ramos nerviosos, tejidos conjuntivos elásticos. En el caso clínico, el árbol bronquial derecho de la paciente se va a encontrar con poca cantidad de luz. Y recordando que la afección mayormente empieza con el bronquio derecho. ¿Por qué? Por su verticalidad y permite lo que es el ingreso de cuerpos extraños. Existe poca cantidad de luz porque ha ocurrido un aumento mediado por macrófagos en la producción de moco, existiendo lo que es el síndrome obstructivo, como podemos observar allí el pulmón que está siendo obstruido, presentando lo que son los síntomas de que sí puede respirar, pero no puede liberar lo que es el dióxido de carbono, y a esto se le va a llamar disnea. Teniendo lo que es la obstrucción, va a dar el uso de sus músculos, como el esternocleidomastoideo, los escalenos y los pectorales, que son parte del músculo accesorio. Y esto también, la obstrucción va a provocar una infiltración en el bronquio por células eosinófilas y los linfocitos T y mastocitos que van a estar muy anormales y van a producir la inflamación crónica en los bronquios y los bronquiolos, como los bronquios segmentarios que van a estar obstruidos sin luz, porque las fibras elásticas de la estructura de la tráquea hasta lo que son los bronquios, todo, ya no se van a poder estirar. Buenos días, doctor. Yo le voy a explicar hoy día sobre los vasos. ¿Qué son los vasos? Las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada desde el principio del ventrículo derecho a los pulmones, donde el oxígeno ingresa al torrente sanguíneo. Las venas pulmonares llevan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda y la aorta lleva la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Arterias. Las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Se distinguen las arterias de tipo elástico y de tipo muscular. La aorta de tipo elástico son la aorta, las arterias y las próximas al corazón. Y de tipo muscular la mayoría son las arterias. Como podemos apreciar, ahí está una imagen donde están las arterias y también las venas. Venas. La sangre ahora oxigenada sale de los pulmones, de las venas pulmonares, 2 de cada pulmón, y que regresan completando así el ciclo pulmonar. Esta sangre ahora oxigenada es bombeado desde
la aurícula izquierda, pasando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo y a través de la arteria aorta. Se impulsará hacia todo el cuerpo, en que viene a llamarse la circulación mayor o sistemática. Luego de oxigenar a todos los órganos y tejidos, regresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas inferior y superior, comenzando la circulación pulmonar o circulación menor nuevamente. Linfáticos. El sistema linfático es una forma del sistema inmunitario, mantiene el líquido del cuerpo en equilibrio y defiende el organismo de las infecciones. En pocas palabras, las masas mediastínicas están formadas por tumores que están llenos de sacos de fluidos. En pocas palabras, quistes y otras anomalías en los órganos del mediastino. Ahí, como podemos ver, ahí están los ganglios linfáticos, y ahí está el superior. Tenemos abajo también el inferior y los subcarinales, y también tenemos los ganglios linfáticos supracavinales y la clavícula. Nervios. Existen dos tipos de nervios, los nervios frénicos, en el organismo humano, el izquierdo y el derecho. Ambos surgen de la médula espinal, a partir de su correspondiente ramo ventral del nervio espinal, la cuarta vértebra cervical, aunque también reciben fibras de la tercera y quinta. Atraviesan por el cuello, pasan por delante del musgo escaleno anterior, penetran el tórax, pasando por entre las venas y arterias subcavinas. También descienden por el mediastino, pasando por delante de la raíz pulmonar. El recorrido del nervio frénico izquierdo es más largo que el derecho, pues debe curvarse para dejar a un lado el corazón. Si el nervio frenético se lesiona a lo largo del recorrido por el cuello o el tórax, por ejemplo, por un cáncer o un pulmón que le comprime a un aneurisma de aorta, se produce aún parálisis del diafragma, ya que este músculo deja de recibir órdenes motoras necesarias para su correcta función. ¿Qué es la pleura? La pleura es una membrana serosa de imagen mesodérmico que recubre el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared, que está constituida por una doble hoja. La mujer de 41 años. La paciente fuma cigarros desde los 15 a los 20 años de edad, en la cual acudió a urgencias, tras llevar aproximadamente 3 meses con un dolor en el costado derecho. ¿En qué afecta esto en nuestro paciente? Para empezar, el cigarro contiene sustancias nocivas, en el cual puede provocar el cáncer de pulmón. El humo del cigarro también puede provocar serias lesiones en el tejido pulmonar, obstruyendo la circulación correcta de los vasos encargados de llevar la sangre. La sangre ingresa desde los pulmones, transporta al lado izquierdo del corazón a través de las venas pulmonares. El corazón bombea la sangre para que circule por todo el cuerpo, ya que si los vasos dejaran de funcionar, la paciente podría llegar a tener serias complicaciones respiratorias e incluso a sufrir un paro cardíaco.